El territorio que los romanos conocían como Hispania y al que los visigodos llamaban Spania, no estuvo unido como estado independiente más que en dos ocasiones en su historia. La primera, durante el reino visigodo de Toledo, que duró del año 621, en que Suintila conquistó el territorio que el imperio bizantino mantenía en la península, hasta el 710, en que comienza la guerra civil entre Aquila II y don Rodrigo. Y la segunda, desde 1580, en que Felipe II es nombrado rey de Portugal, hasta 1640, en que Felipe IV fue sustituido en Portugal por Juan IV. Quizás sea eso una de las causas por las que al comparar el actual mapa de España con el de la época de los Reyes Católicos, resulte natural pensar que ambos se refieren a la misma situación política, en particular tras la conquista de Navarra llevada a cabo por Fernando en 1512 e incorporada en 1515 al Reino de Castilla, cuando Isabel la Católica llevaba 10 años muerta. Pero esta comparación no debe considerarse acertada, porque en aquel momento el Reino de Aragón tenía en la península ibérica menos de la mitad de su territorio, ya que a este había que sumar las Islas Baleares, el Reino de Nápoles en la península italiana, el Reino de Sicilia, que incluye la isla de Cerdeña, los ducados de Atenas y Neopatria en la península griega y diversas plazas en el norte de África como Orán, Argel, Bujía y Trípoli. Su verdadera dimensión podemos verla con claridad en este mapa, en el que se aprecia que el Reino de Aragón está diseminado a lo largo del mar Mediterráneo, que utiliza como medio de transporte para su comercio a través de la ruta de la seda, aunque, a partir de 1499, venía sufriendo la competencia de los portugueses, que aprovechaban la ruta marítima abierta por Vasco de Gama a la India, bordeando África. El Reino de Castilla, por su parte, tenía en el norte de África las Islas Canarias y la plaza de Melilla, y en América las islas del Mar Caribe. Precisamente cuando Carlos V se encontraba en Barcelona para ser jurado como rey, se recibió la noticia de la conquista de México por Hernán Cortés. Así que el actual Reino de España no tiene más relación con el gobernado por los sucesores de los reyes católicos que la de compartir una parte de su territorio. Isabel la Católica estableció en su testamento que su sucesora sería su hija Juana, y mientras ésta se encontrase fuera del territorio de Castilla, no quisiera gobernar o no pudiese, la gobernación del reino sería ejercida por su padre Fernando, rey de Aragón. Esta responsabilidad pasaría a su hijo Carlos cuando éste cumpliese 20 años si persistiese alguna de estas circunstancias. Al fallecimiento de su madre, Juana es reconocida como reina en las Cortes de Toro de 1505 y, debido a su ausencia, ya que se encuentra con su marido en Flandes, hasta su vuelta se encomienda el gobierno de Castilla a su padre, de acuerdo con lo establecido en el testamento de Isabel. En junio de 1506, Juana y su marido Felipe juran el cargo en las Cortes de Valladolid y ambos gobiernan el reino durante 3 meses, que son los que le quedaban de vida a Felipe, fallecido en extrañas circunstancias en septiembre de ese mismo año. En unas nuevas cortes celebradas en Valladolid, la reina Juana no quiso asumir la gobernación del reino, aduciendo que pronto vendría su padre para encargarse de ello, motivo por el que se establece un consejo de regencia, del que forma parte Cisneros, arzobispo de Toledo, que, cumpliendo tanto las órdenes reales como el testamento de Isabel la Católica, decide llamar a Fernando para que se haga cargo de la gobernación de Castilla. El día antes de su muerte, en enero de 1516, Fernando redacta su testamento
y nombra heredera de los reinos de Aragón a su hija Juana y, considerando su incapacidad para regirlos por no entender de gobernación ni tener la disposición que para ello se requiere, nombra gobernador de los mismos a su nieto Carlos, en cuya ausencia ejercerá el cargo su propio hijo, Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y Valencia en el reino de Aragón, y Ramón de Cardona en los de Nápoles y Sicilia. En el mismo testamento hace una providencia referida al reino de Castilla y nombra como nuevo gobernador del mismo a su nieto Carlos, y que mientras esté ausente le sustituya el cardenal Cisneros. Esta situación causa un gran malestar entre los nobles castellanos por considerar que el rey católico no podía sustituir ni poner gobernador, pues él no era rey de Castilla y no solo eso, sino que Carlos no había cumplido los 20 años de edad que estipulaba el testamento de Isabel la Católica, así que algunos de ellos preguntaron al cardenal con qué poderes gobernaba el reino, a lo que éste respondió que con los del rey católico. Le hicieron ver que el rey católico no podía legar a nadie poderes que no eran suyos, a lo que el cardenal se asomó a una ventana de su casa, desde donde se veían unas piezas de artillería, y mostrándoselas, mandó disparar diciendo: «Con estos poderes que el rey me dio, gobierno y gobernaré Castilla hasta que el príncipe venga a gobernarlos». El 4 de marzo de ese mismo año de 1516, poco más de un mes después del fallecimiento de Fernando el Católico, el cardenal Cisneros y Adriano de Utrés, que actuaba como corregente, proponen al Consejo de Castilla el nombramiento de Carlos como rey, por lo que el Consejo envía a Carlos una carta en la que afirma que no hay necesidad en vida de la reina Nuestra Señora, vuestra madre, de intitularse rey, pues no lo es, añadiendo que se puede generar una división en el reino que llegue a la guerra civil. Sin embargo, no parece haber tenido mucho éxito esta carta, puesto que el día 21 de marzo, Carlos, que ya se había autoproclamado rey de Castilla y Aragón el día 14 en la Catedral de Bruselas, envía su respuesta a Castilla en la que informaba de su decisión de intitularse rey. Es el resultado de una carta que el emperador Maximiliano había escrito a Guillermo de Croy, señor de Chievres, en la que le mandaba dar la orden para que el príncipe se llamara rey porque convenía a su autoridad y reputación. En la siguiente reunión, tanto Cisneros como Adriano justifican su opinión ante el Consejo de Castilla, en que ya no pueden dejar de llamarle así, habiéndole llamado rey el Papa y los cardenales, el emperador su abuelo y otros potentados de la cristiandad. Y no debían resistirse más a llamarle rey y obedecerle, dada la notoria indisposición de la reina Juana para gobernar. Añade el cardenal que si se decidiese quitarle el título de rey que había tomado, estarían manifestando su voluntad de no obedecerle y jamás tenerle por rey, lo que significaría una guerra entre los partidarios y opositores a Carlos. Finalmente, tras largas deliberaciones del Consejo, el 3 de abril el cardenal Cisneros comunicó al reino la decisión de Carlos, mandando ondear pendones como rey. Carlos aseguró su posición gracias al reconocimiento como rey por parte del Papa León X, que en la bula Pacificus et Aeternum del 1 de abril de 1517 le designa como rey Hispaniarum o rey de las Españas, que es el mismo título que había utilizado 500 años antes Sancho III el Mayor, rey de Navarra, y bajo el que en el futuro serían enterrados los reyes de España. El 19 de septiembre de 1517, Carlos V desembarca en Villaviciosa de Asturias, dando comienzo a su primera visita a la península ibérica. La siguiente etapa fue la visita a la reina Juana en Tordesillas
donde el señor de Siebres obtuvo de la reina el acta por el que reconocía a su hijo Carlos para que gobernara en su nombre, por lo que de este modo se daba la apariencia de legitimidad a la toma del poder por Carlos. Es posible que esta acta fuera falsificada o conseguida bajo engaño, ya que el marqués de Denia, carcelero de Juana en Tordesillas, comunicará más adelante por carta a Carlos que la reina estaba convencida de que su padre Fernando seguía gobernando Castilla en su nombre. De hecho, cuando Carlos acudió a visitar a su madre en 1518 y avisaron a Juana que había llegado el rey don Carlos, su hijo, ésta contestó que yo sola soy la reina, que mi hijo Carlos no es más que príncipe. Las Cortes de Castilla se reunieron en Valladolid en 1518 para jurar a Carlos como rey. A cambio, le plantearon algunas condiciones que fueron aceptadas por éste. Entre ellas se destacan que debía aprender a hablar el castellano para poder comunicarse con sus vasallos. Debían cesar los nombramientos a personas provenientes del extranjero. Que había de prohibir de manera inmediata la salida de metales preciosos y animales de carga de las tierras de Castilla y, finalmente, que habría de tener un trato más respetuoso para con su madre, ya que ella era la reina, y debía disfrutar de casa y asiento como a su Real Majestad se debía. Sin embargo, poco después Carlos comenzó a violar las condiciones de Castilla al nombrar a su preceptor Adriano como inquisidor general de Castilla. Esto habría de tener sus consecuencias en las Cortes celebradas en Santiago de Compostela 2 años más tarde. En mayo es jurado como rey por las Cortes aragonesas reunidas en Zaragoza y en febrero de 1519 ocurre lo mismo con las Cortes catalanas. Sin embargo, no pudo acudir a Valencia para que sus Cortes le jurasen como rey, porque el 28 de junio resultó elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tras el fallecimiento de su abuelo Maximiliano, y comenzó a preparar su viaje de regreso. Así que opta por mandar a Adriano de Utrecht como su representante ante las Cortes de Valencia para recibir en su nombre el juramento como rey. Las Cortes valencianas se negaron a reconocer a Carlos como rey, por lo que Adriano toma medidas contra los nobles valencianos, permitiendo que se armen las germanías de los artesanos que se habían hecho cargo del gobierno de las ciudades a causa de la peste que había hecho huir a las autoridades. Esto, como era de esperar, ocasiona un conflicto civil en el reino de Valencia, conocido como Germanías, y que no fue sofocado sino hasta 4 años más tarde. En definitiva, este grupo de artesanos valencianos supo maniobrar para conseguir del emperador que seguía en Barcelona el permiso para constituir una organización militar y política al margen del gobierno municipal. Los artesanos se organizaron en 1519 en la Junta de los 13, que se convirtió en la suprema institución del movimiento agermanado. Carlos, por su parte, convoca nuevas Cortes castellanas en Santiago de Compostela para el año 1520 con la pretensión de obtener fondos para su nueva posición como emperador, y un grupo de frailes de Salamanca redacta cara a las Cortes convocadas una declaración basada en 3 ideas. Primera, conviene rechazar todo servicio o impuestos nuevo. Segunda, conviene rechazar el imperio porque Castilla no tiene por qué sufragar los gastos del imperio. Es el imperio y los territorios que forman parte de él los que tienen que contribuir a ello. Y tercera, en caso de que el rey se negase a tener en cuenta las advertencias de sus súbditos, las comunidades estarían obligadas a tomar en sus manos la defensa de los intereses del reino.
Como Carlos no consigue en Santiago que se aprueben los impuestos solicitados, traslada a Coruña las reuniones de las Cortes, donde finalmente conseguirá esta aprobación, con la oposición de los procuradores de Salamanca, Toro, Madrid, Murcia, Córdoba y Toledo. En Coruña se volvieron a plantear a Carlos diversas cuestiones a las que no se dignó contestar. Entre ellas estaban, primero, que la casa de la reina tuviese el nivel que a su real persona conviene, con oficiales de confianza a quienes se hiciesen mercedes. Segundo, que cuando volviese a estos reinos no trajese consigo extranjeros para que tuviesen oficio alguno de calidad en el reino. Tercero, que los gobernadores que hubiese de nombrar en el reino mientras él estuviese ausente fuesen naturales por origen de estos reinos de Castilla y León. Y cuarto, que no se pueda sacar oro ni plata del reino bajo pena de muerte. Carlos reúne a los grandes del reino y les comunica que está dispuesto a partir inmediatamente a recibir el imperio, y que deja como gobernador a Adriano de Utrecht, que era un extranjero. Ante esta situación, comienza a extenderse la rebelión por las ciudades de Castilla, comenzando en Toledo y Segovia, hasta extenderse por todo el reino, lo que da lugar a la llamada Guerra de las Comunidades o insurrección de los comuneros, mientras que en el reino de Valencia continúa la revuelta de las Germanías. En la primavera de 1520, las comunidades, al ver las riendas del poder abandonadas en manos de extranjeros, empezaron a sublevarse, hasta constituirse en Junta Santa en Ávila a fines de julio, y deciden declarar como única soberana de Castilla a doña Juana, y, encabezados por Juan Padilla, emprender la marcha hacia Tordesillas para liberar a la reina cautiva. Adriano de Utrecht es consciente del significado de esta iniciativa, ya que escribe a Carlos una carta en la que le comunica que los criados y servidores de la reina dicen públicamente que el padre y el hijo la han detenido tiránicamente y que es tan apta para gobernar como lo era en edad de 15 años y como lo fue la reina doña Isabel. Finalmente, el 24 de agosto de 1520, los comuneros se presentaron en el convento donde estaba recluida Juana y 5 días después la reina recibe a Juan Bravo, Juan Maldonado y Francisco Zapata, quienes la informan del fallecimiento de su padre, Fernando el Católico, cosa que ella desconocía, y se ponen a su disposición para el gobierno del reino. Juana acepta esta oferta, pero manifiesta necesitar un tiempo para recuperarse antes de estar en condiciones de firmar sus propias decisiones, por lo que se hace llamar a un escribano para que dé fe de la orden de la reina para que la Santa Junta Comunera se traslade a Tordesillas, cosa que se cumple el 20 de septiembre. Sin embargo, Juana no tendrá tiempo suficiente para recuperarse, ya que el 5 de diciembre el ejército de Carlos volvería a conquistar Tordesillas y el marqués de Denia recuperó su papel de carcelero y Juana el de cautiva, papel en que estaría sumida hasta su fallecimiento 35 años después. Así que, para resumir, Carlos no pudo ser rey de España. En primer lugar, porque España no existiría hasta 60 años después de las Cortes de Coruña. De hecho, en el monasterio de El Escorial se encuentra enterrado bajo el título de emperador y rey, título reservado al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que sus descendientes ostentan el título de rey de las Españas. También lo podemos comprobar en su testamento, donde recoge todos y cada uno de sus títulos, entre los que no se encuentra el término España o Españas. Pero, por si lo anterior no fuese suficiente, tampoco pudo ser rey de Castilla y Aragón, porque la reina era su madre Juana
y ésta nunca abdicó. Además, el reino de Valencia no lo reconoció como su rey, y las Cortes de Valladolid le concedieron el título de co-rey junto a su madre, engañadas con una falsa aceptación de ésta y por la bula otorgada por un papa que es recordado por la venta de bulas para la construcción de la Basílica de San Pedro, que fueron el origen de la protesta de Lutero. Incluso se negó a cumplir los compromisos acordados en esas mismas Cortes, como el de nombrar a españoles para los cargos oficiales, ya que nombró arzobispo de Tortosa e inquisidor general del reino a su mentor Adriano de Utrecht y arzobispo de Toledo al sobrino del señor de Chievres. Es una situación originada en la conquista del gobierno de forma ilegal y por la fuerza de las armas por parte de Cisneros, ya que sería él quien proponga a las Cortes castellanas la aceptación de Carlos como rey bajo la amenaza de una nueva guerra civil. Carlos, en realidad, usurpó la corona mediante el uso de las armas que dieron por resultado la guerra de las comunidades y la rebelión de las Germanías. Solo por el resultado de esas guerras consigue la dinastía de los Habsburgo sustituir a la legalmente reinante dinastía de los Trastámara.